En 1851, analicé cómo un sobrino mediocre de Napoleón se convirtió en emperador prometiendo representar todo el pueblo. En 2025, vemos líderes que prometen exactamente lo mismo. Trump vuelve al poder prometiendo limpiar el pantano, Milei dice destruir la casta, Bolsonaro se presentó como el capitán que salvaría a Brasil de los políticos corruptos. Los tres se alzaron como outsiders antisistema. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Es un patrón que identifiqué estudiando a Luis Bonaparte y que sigue repitiéndose, el bonapartismo. Ahora voy a explicarte un concepto que desarrollé estudiando a Luis Bonaparte y que es clave para entender la política contemporánea, el bonapartismo. ¿Qué es el bonapartismo? Es una forma específica de dominación burguesa que surge cuando las formas tradicionales de gobierno burgués, el parlamentarismo, los partidos del orden, entran en crisis y ya no logran contener las contradicciones sociales. La burguesía sigue gobernando, pero necesita hacerlo a través de una figura que aparente estar por encima de las clases. El bonapartismo aparece en momentos de crisis, cuando ninguna fracción de la burguesía logra imponer su hegemonía sobre las otras, y cuando el proletariado todavía no tiene la fuerza suficiente para derrocar al sistema. En esa situación de equilibrio inestable, surge la figura del hombre fuerte. Bonaparte se alza por encima de todas las clases como el ejecutor de la voluntad popular. Pero esto es pura apariencia. En realidad, el bonapartista no está por encima de nada, es el representante político de la fracción más concentrada del capital, pero disfrazado como salvador del pueblo. Como escribí, el Estado se convierte en algo independiente al lado de la sociedad, cuyas necesidades debe satisfacer. Pero no puede ser al mismo tiempo un instrumento de dominación de clase y árbitro entre las clases. El bonapartista tiene varias características específicas. Primero, se presenta como el hombre que va a ordenar el país, que está por encima de la lucha partidaria, que representa toda la nación contra los políticos tradicionales. Segundo, construye un aparato estatal hipertrofiado, una burocracia enorme que le sirve tanto para controlar la sociedad como para crear empleo para sectores medios que lo apoyan. Tercero, usa un lenguaje popular, pero implementa políticas que favorecen al capital más concentrado. La demagogia verbal encubre la reacción económica real. Cuarto, se apoya en sectores sociales atomizados, como aquellos pequeños campesinos parcelarios que no podían organizarse como clase, que buscan un protector individual ante la crisis. Y acá viene lo fundamental, el bonapartismo no es un accidente histórico, es una tendencia inherente al sistema capitalista. Cada vez que el sistema entra en crisis y las formas normales de dominación burguesa se vuelven ineficaces, aparece la tentación bonapartista. Que las condiciones que lo generan se han reproducido, crisis económicas recurrentes, fragmentación social, debilidad de las organizaciones populares, y burguesías que no pueden gobernar con los métodos tradicionales. Miren a los líderes fuertes de hoy, todos prometen estar por encima de izquierda y derecha, todos hablan de representar al pueblo verdadero contra las élites, todos construyen aparatos estatales personalizados. Pero al final, todos gobiernan para el capital concentrado. El bonapartismo contemporáneo tiene sus particularidades, usa las redes sociales en lugar de la prensa, apela a nacionalismos en lugar de glorias militares, pero la estructura es la misma. Un líder carismático que promete representar a todos pero sirve a los pocos. Ahora te voy a mostrar cómo el bonapartismo se manifiesta en su época. Los nombres y los contextos cambian, pero la estructura es idéntica. Líderes que se presentan como antisistema, pero que terminan reforzando exactamente el sistema que dicen combatir.
Javier Milei en Argentina representa un bonapartismo peculiar, casi descarnado en su cinismo. Se presenta como el león que va a destruir la casta política, promete representar al pueblo contra el Estado corrupto. Pero su programa económico es directamente el sueño del capital financiero más concentrado. ¿Quiénes apoyan a Milei? Los mismos sectores atomizados que describí en el análisis de Bonaparte, sectores medios empobrecidos por décadas de crisis, jóvenes sin perspectivas que encuentran en las redes sociales un espacio de identificación, trabajadores precarizados que no logran organizarse colectivamente, pequeños comerciantes ahogados por la inflación que buscan un salvador individual. Estos sectores no pueden organizarse como clase, están fragmentados, precarizados, atomizados. Entonces depositan sus esperanzas en el hombre fuerte, que promete soluciones mágicas. Como aquellos campesinos parcelarios de 1851, buscan un protector individual ante la crisis. Milei perfecciona el discurso bonapartista clásico: yo no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones. Se presenta como el outsider total. Se hizo conocido por sus apariciones en la televisión, no de la política tradicional. Promete volar por los aires el Estado, destruir la casta política, representar al pueblo verdadero contra los privilegios de los políticos. Es el mismo mecanismo que usó Bonaparte, presentarse como el hombre que está por encima de la lucha partidaria, que representa a toda la nación contra los... Pero acá viene lo fascinante del bonapartismo mileísta: es descarnadamente contradictorio. Promete destruir la casta política, pero gobierna con Scioli, Bullrich y muchos de los políticos de siempre, exactamente la casta que decía combatir. Dice ser libertario, pero interviene cuando le conviene, por ejemplo con las paritarias, no validando acuerdos entre empresarios y sindicatos cuando el aumento es superior a un porcentaje determinado por el propio gobierno. Promete achicar el Estado, pero crea nuevos nombramientos. Habla de meritocracia, pero pone familiares y amigos en cargos clave. Esta contradicción no es casualidad ni incoherencia, es la esencia del bonapartismo: usar el discurso anti-establishment para captar apoyo popular, pero necesitar el establishment para gobernar y servir al capital concentrado. Detrás de toda la retórica anticasta, ¿qué hace Milei realmente? Implementa el programa perfecto para el capital financiero, mantiene un tipo de cambio estable endeudándose constantemente para conseguir dólares, lo que requiere tasas altísimas que alimentan la especulación. El mecanismo es perverso: el país se endeuda para que los especuladores ganen, mientras se eliminan salarios, jubilaciones y gasto social para mantener el equilibrio fiscal. Es un círculo que beneficia exclusivamente al capital financiero: ganan con las tasas altas, ganan con la estabilidad cambiaria, ganan siendo acreedores de la nueva deuda, y si el esquema explota, y saben que va a explotar, ellos ya sacaron sus ganancias. Lo particular de Milei es que no oculta tanto su programa como otros bonapartistas. Es más directo: promete abiertamente que el sufrimiento de la crisis va a ser necesario para llegar al paraíso liberal. Hay que soportar el ajuste porque no hay alternativa. Es un bonapartismo que combina demagogia antipolítica con programa explícitamente pro-burgués. Dice: sí, van a sufrir, pero es culpa de los políticos anteriores, yo soy el único que dice la verdad. Y muchos sectores populares, desesperados, aceptan esa lógica. La tragedia es que muchos trabajadores y sectores populares apoyan genuinamente a Milei, creyendo que va a cambiar el sistema. Pero el sistema no cambia, solo cambia la máscara con la que se presenta. El capital sigue dominando, pero ahora con un discurso libertario que presenta la explotación como libertad de mercado. Milei demuestra que el bonapartismo puede ser explícito en su crueldad y aún así mantener apoyo popular, siempre que logre canalizar la frustración hacia enemigos simbólicos: la casta, los planeros, los zurdos,
mientras entrega la economía real al capital más concentrado. Esta es la mecánica que identifiqué hace 170 años y que sigue funcionando: dividir a los sectores populares, ofrecerles reconocimiento simbólico mientras se las explota materialmente, y presentar los intereses del capital como si fueran los intereses de la patria. Donald Trump es un caso perfecto de bonapartismo contemporáneo. En su segunda presidencia, que apenas comenzó en enero de 2025, ya vemos los elementos clásicos que identifiqué en Luis Bonaparte, pero adaptados a una potencia imperial en decadencia. Trump se presenta como el hombre que va a limpiar el pantano de Washington, que está por encima de republicanos y demócratas tradicionales, que representa al pueblo verdadero contra las élites. Su eslogan, Estados Unidos primero, promete representar no una clase, sino toda la nación contra los intereses extranjeros y las élites globalistas. Exactamente como Bonaparte prometía representar no una fracción burguesa, sino toda Francia contra los políticos corruptos. El mecanismo es idéntico: presentarse como el salvador que está por encima de la lucha partidaria, como el único que puede restaurar la grandeza nacional. ¿Quiénes apoyan a Trump? Los mismos sectores fragmentados que describí en mi análisis de 1851, trabajadores industriales desempleados por la desindustrialización, sectores medios empobrecidos del llamado cinturón del óxido, pequeños comerciantes arruinados por la globalización, sectores rurales en crisis económica. Como aquellos campesinos parcelarios franceses, estos sectores no pueden organizarse colectivamente como clase. Están atomizados, precarizados, sin organizaciones que defiendan realmente sus intereses. Entonces buscan un protector individual ante la crisis, el hombre fuerte, que promete devolverles su lugar en el mundo. La genialidad bonapartista de Trump es que logra presentar su figura como la solución a problemas reales: la pérdida de empleos industriales, el empobrecimiento de sectores medios, la crisis de las comunidades rurales, sin cuestionar jamás las causas estructurales de esos problemas. Trump usa las redes sociales como Bonaparte usaba la prensa, para construir una relación directa con el pueblo, que evite las mediaciones institucionales tradicionales. Es el mismo mecanismo que identifiqué hace 170 años: apelar directamente a las masas atomizadas para saltear a los partidos burgueses tradicionales. Pero la tecnología le permite perfeccionar el método. Con Twitter, Truth Social y los medios afines, Trump construye una narrativa permanente donde él es el único que dice la verdad contra el establishment corrupto. Cada tuit es un llamado directo al pueblo por encima de las instituciones. Esta comunicación directa le permite mantener la ilusión de que está del lado del pueblo, incluso cuando implementa políticas que benefician exclusivamente al capital más concentrado. Detrás de toda la retórica populista, ¿qué hace Trump realmente? En su primer mandato bajó impuestos a las corporaciones del 35% al 21%, desreguló el sector financiero, favoreció a las grandes empresas tecnológicas con contratos millonarios, implementó políticas comerciales que benefician principalmente a los monopolios estadounidenses. En esta segunda presidencia ya vemos la misma lógica. El proteccionismo que promete no beneficia a los trabajadores sino a las grandes corporaciones que pueden aprovechar las barreras comerciales para aumentar precios. Los aranceles no protegen empleos, protegen ganancias empresariales. Su política energética favorece a las grandes petroleras, su política tecnológica beneficia a los gigantes de Silicon Valley, su política financiera sirve a Wall Street. Pero todo esto se presenta como defensa del pueblo estadounidense contra los intereses extranjeros. En su segunda presidencia, Trump está consolidando lo que identifiqué como característica fundamental del bonapartismo: la construcción de un aparato estatal hipertrofiado y personalizado. No se trata solo de nombrar funcionarios leales, se trata de crear una estructura de poder que dependa directamente de su figura.
Esto incluye la lealtad personal exigida a funcionarios militares, la purga de funcionarios desleales del Estado profundo, la creación de canales de comunicación directos que eviten las instituciones tradicionales. Como Bonaparte, Trump necesita un aparato que le permita gobernar por encima de las mediaciones institucionales burguesas tradicionales. La contradicción del trumpismo es la misma que identifiqué en Bonaparte. Promete representar a sectores populares pero sirve exclusivamente al capital más concentrado. Los trabajadores industriales que votaron por Trump esperando recuperar sus empleos reciben a cambio empleos precarios, como en Amazon, por ejemplo. Los sectores medios que esperaban protección contra la globalización reciben más concentración empresarial. Pero Trump logra mantener el apoyo presentando cada fracaso como producto de la resistencia del establishment. Si las políticas no funcionan, no es porque sirvan al capital, es porque los enemigos internos las sabotean. Lo específico del bonapartismo trumpista es que opera en una potencia imperial en decadencia, canaliza la frustración popular hacia enemigos externos e internos, inmigrantes, China, la izquierda radical, mientras se entrega la economía real al capital más concentrado. Esta es la mecánica que describí hace 170 años, dividir a las clases subordinadas, ofrecerles reconocimiento simbólico mientras se las explota materialmente, y presentar los intereses del capital como si fueran los intereses de la patria. Trump demuestra que el bonapartismo no solo sobrevive en el siglo XXI, se perfecciona. Jair Bolsonaro en Brasil representa un bonapartismo periférico con características específicas que hay que analizar desde el materialismo histórico, no desde los valores o discursos en abstracto, sino desde las condiciones materiales que permitieron su ascenso. ¿Por qué sectores populares apoyan a un ex militar que promete Dios, patria, familia? No es por manipulación ideológica abstracta, es porque esos sectores enfrentan condiciones materiales específicas que los llevan a buscar un protector individual. La base social de Bolsonaro incluye sectores medios urbanos empobrecidos por la crisis económica, pequeña burguesía amenazada por la concentración empresarial, trabajadores precarizados que no logran organizarse como clase, y crucialmente, sectores evangélicos que vivieron movilidad social ascendente durante las décadas del PT pero que ahora enfrentan estancamiento o retroceso. Estos sectores, como aquellos campesinos parcelarios que analicé en 1851, no pueden constituirse como clase. Están atomizados por la precarización, fragmentados por la crisis, desesperanzados ante la falta de perspectivas. Entonces buscan certezas individuales ante la incertidumbre colectiva. Los sectores evangélicos fueron centrales para el bolsonarismo, pero hay que entender por qué desde una perspectiva materialista. No se trata de que los valores religiosos determinen la política, se trata de que ciertas condiciones materiales hacen que ciertos valores religiosos funcionen como refugio ante la crisis. ¿Qué ofrecen las iglesias evangélicas a sectores populares en crisis? Primero, identidad y pertenencia en una sociedad que los atomiza. Segundo, promesa de prosperidad individual cuando la prosperidad colectiva parece imposible. Tercero, explicaciones simples para problemas complejos. La crisis no es del sistema, es por pecado, corrupción moral, alejamiento de Dios. Bolsonaro logró articular perfectamente su discurso bonapartista con esta búsqueda de certezas. Dios, patria, familia no es solo un eslogan, es la promesa de orden y protección a sectores que sienten que todo se desmorona a su alrededor. Bolsonaro se presenta como el capitán enviado por Dios para salvar Brasil de la decadencia moral y política. Como Bonaparte prometía restaurar la grandeza francesa, Bolsonaro promete restaurar los valores brasileños contra la corrupción, el comunismo y la ideología de género. El mecanismo es el mismo que identifiqué hace 170 años, presentarse como el hombre que está por encima de los partidos tradicionales, que no representa una fracción sino toda la nación, en este caso,
la nación cristiana, contra sus enemigos internos y externos. Pero acá viene lo fundamental, usa un lenguaje moralizador para ocultar un programa económico completamente pro-burgués. Habla de familia tradicional, mientras implementa flexibilización laboral que destruye las familias trabajadoras. Con la flexibilización extrema, un trabajador puede ser obligado a trabajar hasta 12 horas diarias, con jornadas intermitentes, banco de horas, turnos rotativos impredecibles, y múltiples empleos precarizados para sobrevivir. Pensá en una trabajadora evangélica que apoyó a Bolsonaro esperando que defendiera los valores familiares, ahora trabaja 10 a 12 horas en un empleo flexibilizado, después hace delivery de noche para completar ingresos, y los domingos limpia casas. ¿Cuándo puede estar con sus hijos? ¿Cuándo puede participar en actividades familiares o religiosas? Detrás de toda la retórica religiosa y patriótica, ¿qué hizo Bolsonaro realmente? Implementó el programa perfecto para las fracciones más reaccionarias del capital brasileño: flexibilización laboral extrema que precarizó millones de empleos, desregulación ambiental que permitió la devastación de recursos naturales, políticas de austeridad que redujeron el gasto social, apertura de tierras indígenas para el agronegocio. Su política económica favoreció sistemáticamente al capital financiero y al agronegocio exportador. Pero todo esto se presentaba como defensa de los valores brasileños contra el comunismo del PT. La explotación económica se disfrazaba de cruzada moral. La genialidad bonapartista de Bolsonaro fue usar valores religiosos para dividir a la clase trabajadora. Creó la ficción del trabajador de bien versus el vago, de la familia tradicional versus la ideología de género, del ciudadano honesto versus el bandido. Esta división no es casual, es funcional al capital. Mientras los trabajadores se pelean por valores morales, no se organizan para defender sus intereses materiales. Mientras discuten sobre ideología de género, no discuten sobre flexibilización laboral. Mientras se movilizan por Dios y familia, no se movilizan por salarios y derechos. Los pastores evangélicos funcionaron como aparato ideológico fundamental, legitimando la explotación como voluntad divina y presentando la sumisión como virtud cristiana. No es coincidencia que muchos pastores hayan sido electos diputados y senadores con apoyo bolsonarista. Bolsonaro utilizó como el bonapartismo puede usar valores religiosos y patrióticos para ocultar su función real, reorganizar la dominación burguesa cuando las formas tradicionales entran en crisis. La Biblia y la bandera se convierten en instrumentos para legitimar la explotación más salvaje. Esta es la mecánica que describí hace 170 años adaptada a las condiciones periféricas, usar identidades culturales y religiosas para dividir a las clases subordinadas mientras se entrega la economía al capital más concentrado. El bonapartismo no solo sobrevive en la periferia, se adapta perfectamente a las condiciones de dependencia y fragmentación social que el capitalismo periférico genera. Después de analizar cómo funcionó Bonaparte y cómo funcionan sus herederos contemporáneos, la pregunta que surge es práctica: ¿cómo evitar caer en estas trampas? ¿Cómo construir una alternativa real? Primera lección: entender que el problema es estructural, no personal. El error más grande es creer que el problema son los líderes bonapartistas individuales, Trump, Bolsonaro, Milei. No. El problema es el sistema que los genera. Mientras exista el capitalismo en crisis, van a seguir apareciendo figuras que prometan estar por encima de las clases. Por eso es inútil la estrategia liberal de defender la democracia, simplemente oponiéndose a estos líderes. La democracia burguesa tradicional ya no puede contener las contradicciones del sistema, por eso surge el bonapartismo. No se trata de volver al pasado, sino de ir hacia adelante. Segunda lección: la importancia de la organización colectiva.
¿Por qué triunfa el bonapartismo? Porque se apoya en masas atomizadas, en individuos aislados que no pueden organizarse como clase. Los pequeños campesinos parcelarios de 1848, los trabajadores precarizados de hoy, todos buscan soluciones individuales porque no tienen experiencia de organización colectiva. La única forma de romper este ciclo es construir organizaciones reales de la clase trabajadora, sindicatos combativos, movimientos sociales, partidos que realmente representen los intereses populares. No alcanza con votar cada 4 años, hay que organizarse en el día a día. Tercera lección, desenmascarar la falsa oposición. Los bonapartistas se presentan como antisistema, pero el verdadero antisistema es el que cuestiona la propiedad privada de los medios de producción. Trump dice ser antisistema, pero baja impuestos a las corporaciones. Milley dice combatir la casta, pero entrega el país al capital financiero. Hay que mostrar concretamente a quién benefician sus políticas reales, más allá de sus discursos. El análisis de clases que hice en el 18 Brumario sigue siendo la herramienta fundamental. ¿A qué clase favorece realmente cada medida política? Cuarta lección, no subestimar la base social del bonapartismo. Los sectores que apoyan a estas figuras no son fascistas ni ignorantes. Son trabajadores y sectores populares que enfrentan problemas reales, desempleo, precarización, pérdida de perspectivas, y que no encuentran alternativas colectivas. No se trata de insultarlos, sino de ofrecerles una alternativa real. Eso significa construir organizaciones que den respuestas concretas a sus problemas inmediatos, pero dentro de una perspectiva de transformación social. Quinta lección, la importancia de la conciencia de clase. El bonapartismo funciona porque logra que las clases subordinadas actúen contra sus propios intereses históricos. ¿Cómo? Presentando los intereses del capital como si fueran los intereses de la nación. Por eso es fundamental la batalla cultural e ideológica. Hay que mostrar que los intereses de los trabajadores no son los mismos que los de los capitalistas, que la patria del empresario no es la misma que la del obrero. La lucha de clases existe, les guste o no a los que predican la unidad nacional. Sexta lección, la necesidad de un programa transformador. No alcanza con oponerse al bonapartismo, hay que ofrecer una alternativa real. Y esa alternativa no puede ser volver a la democracia burguesa tradicional, porque esa democracia ya demostró su incapacidad para resolver los problemas estructurales. La alternativa tiene que ser un programa que ataque las raíces del problema, la propiedad privada de los medios de producción, la subordinación del trabajo al capital, la organización de la economía según la ganancia y no según las necesidades humanas. La lección final, la historia la hacen las masas organizadas. Como escribí, los hombres hacen su propia historia. El bonapartismo no es inevitable, es el producto de condiciones específicas que pueden transformarse. El análisis del 18 Brumario no es solo para entender el pasado, es una herramienta para cambiar el presente. Porque mientras existan explotadores y explotados, la lucha de clases va a continuar. Y en esa lucha, conocer cómo funciona realmente la política es la primera condición para la victoria. El bonapartismo puede parecer invencible cuando domina la escena política. Pero como todo fenómeno histórico, tiene contradicciones internas que terminan por destruirlo. La tarea es acelerar ese proceso, construyendo la alternativa que las masas necesitan y merecen. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y compartirlo para que más personas puedan cuestionar lo que parece incuestionable. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Están habilitadas las membresías como una forma voluntaria de contribuir al crecimiento del canal. Sin importar si podés apoyar económicamente o no, todo el contenido seguirá siendo accesible para todos por igual. De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. El enlace está en la descripción. Gracias por ser parte de esta comunidad.